La competencia sueca, representada por el Scania Vabis L56, no apareció para llamar la atención y para hacer marketing agresivo. Nació como respuesta a un problema muy concreto. Tras la reconstrucción de Europa, las cargas eran cada vez más pesadas, las distancias más largas y muchas carreteras seguían en mal estado. En ese contexto, los camiones existentes empezaron a quedarse cortos. Hasta entonces, Mercedes-Benz dominaba el transporte pesado, y pocos pensaban que alguien pudiera discutir seriamente esa posición. El Scania Vabis L56 no intentó copiar el enfoque alemán. Fue diseñado con una filosofía distinta. Mientras Mercedes apostaba por la precisión mecánica y la ingeniería refinada, Scania se centró en robustez estructural, facilidad de mantenimiento y fiabilidad constante. No buscaba brillar en cifras de laboratorio, sino funcionar día tras día en condiciones reales, carreteras desgastadas, climas extremos y cargas altas de forma continua. Ese planteamiento empezó a llamar la atención de muchos transportistas. El L56 estaba pensado para durar. Su chasis de largueros era especialmente resistente, priorizando la rigidez y la estabilidad frente al ahorro de peso. Esto permitía que el camión soportara años de trabajo duro sin deformaciones ni problemas estructurales, algo clave en rutas secundarias y zonas rurales. El motor seguía la misma lógica. No estaba diseñado para ofrecer picos de potencia, sino un par constante y estable. Eso se traducía en menos cambios de marcha, menor estrés mecánico y un comportamiento más predecible con cargas pesadas. En subidas largas o trayectos exigentes, esa entrega de potencia continua era una ventaja real frente a otros camiones de la época. También el sistema de refrigeración estaba preparado para el trabajo continuo. Tanto en frío como en calor, el motor mantenía una temperatura estable, lo que alargaba su vida útil. Para empresas que utilizaban los camiones durante cientos de miles de kilómetros, esta fiabilidad tenía un valor enorme. El cambio y la transmisión estaban ajustados a condiciones reales, no a velocidades máximas teóricas. Todo el conjunto estaba pensado para proteger la mecánica y reducir el desgaste. Además, el L56 destacaba por su facilidad de mantenimiento. Componentes clave eran accesibles, lo que reducía tiempos en taller y bajaba costes operativos. En la práctica, esto se notaba. Menos averías, menos paradas imprevistas y más disponibilidad del vehículo. Poco a poco, en flotas donde antes solo había Mercedes, empezaron a aparecer camiones Scania. No por moda, sino por resultados. En zonas con infraestructuras difíciles, rutas montañosas o carreteras en mal estado, el L56 demostraba sus puntos fuertes. Aguantaba mejor el castigo diario y mantenía un rendimiento constante. Para muchos operadores, la fiabilidad a largo plazo empezó a pesar más que el prestigio de marca o la potencia máxima. Para Mercedes, esto fue una señal clara. La competencia ya no venía solo de fabricantes menores, sino de una marca con una visión técnica diferente y muy efectiva. El debate empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de potencia o innovación, sino de coste total, durabilidad y resistencia real. Con el tiempo, el Scania Vabis L56 dejó de verse como una alternativa exótica y pasó a ser una herramienta de trabajo seria y respetada. Su éxito no se construyó con publicidad, sino en las carreteras europeas, kilómetro a kilómetro. Hoy, el L56 es recordado como uno de los modelos que cambiaron el equilibrio del transporte pesado en Europa. Representa el momento en que la ingeniería escandinava demostró que otra forma de construir camiones era posible. No mejor en todo, pero sí más dura, más simple y más fiable en el trabajo diario. Y eso obligó incluso a gigantes como Mercedes a replantearse prioridades. Durante muchos años, en Europa se dio algo por hecho. Mercedes-Benz mandaba en el transporte pesado. Sus camiones eran el estándar, el punto de referencia. Pero esa seguridad empezó a romperse cuando apareció un rival inesperado desde el norte. No con publicidad, no con promesas, sino con resultados reales en carretera. Ese camión fue el Scania Vabis L56. En los años posteriores a la reconstrucción de Europa, el transporte cambió más rápido que las propias carreteras. Las cargas eran cada vez más pesadas, las distancias más largas y fuera de las grandes ciudades el asfalto seguía siendo duro y desigual. En ese escenario, muchos camiones simplemente no aguantaban el ritmo. Y ahí es donde el L56 empezó a destacar. Scania no intentó copiar a los fabricantes alemanes. Hizo algo diferente. El L56 fue diseñado para resistir, no para impresionar en cifras. Su chasis era deliberadamente robusto, con largueros pensados para soportar torsiones constantes y cargas elevadas durante años. No buscaba ligereza,
Buscaba supervivencia. El motor seguía esa misma lógica. No estaba enfocado en la potencia máxima, sino en un par constante y estable. Eso significaba menos cambios de marcha, menos esfuerzo mecánico y un comportamiento predecible incluso con el camión completamente cargado. En subidas largas y rutas difíciles, esa diferencia se notaba claramente. Otro punto clave era la refrigeración. El sistema estaba pensado para funcionar durante horas, tanto en frío como en calor. El resultado era un motor que sufría menos, duraba más y fallaba menos. Para los transportistas, eso se traducía en algo muy claro: menos paradas y más trabajo hecho. La transmisión y el cambio estaban ajustados a la realidad, no a la teoría. Todo el conjunto trabajaba para mantener el motor en su zona óptima. Además, el L56 era fácil de mantener. Componentes accesibles, mecánica sencilla y menos dependencia de ajustes delicados. En el día a día, eso significaba menos tiempo en taller y menos costes. Poco a poco, algo empezó a cambiar. En flotas donde siempre había habido solo Mercedes, comenzaron a aparecer camiones Scania. No por moda, sino porque funcionaban. En rutas largas, en terrenos complicados y con cargas duras, el L56 demostraba una fiabilidad constante. Para Mercedes, esto fue un aviso claro. El liderazgo ya no era incuestionable. El debate dejó de centrarse solo en potencia o prestigio y pasó a algo mucho más importante: coste total, durabilidad y disponibilidad real del vehículo. El Scania Vabis L56 no era el camión más elegante ni el más moderno, pero siempre estaba listo para trabajar. Y en el transporte pesado, eso lo es todo. Por eso hoy se recuerda como uno de los modelos que cambiaron el equilibrio del mercado europeo. No ganó con anuncios. Ganó en barro, en pendientes, en kilómetros interminables. Y así fue como un camión sueco empezó a desafiar a los gigantes alemanes. Y era su integridad incluso en carreteras deformadas, o con cargas irregulares. En el corazón del L56 estaba un motor pensado para algo muy concreto: entregar par constante durante largas jornadas. No se trataba de potencia máxima, sino de fuerza útil, estable y fiable. En pendientes largas, con carga completa, el Scania mantenía un comportamiento predecible. Menos cambios de marcha, menos estrés mecánico, menos desgaste. Esto marcaba una diferencia clara en el día a día del transporte pesado. El sistema de refrigeración también estaba pensado para el trabajo continuo, tanto en climas fríos como cálidos. La temperatura se mantenía estable, prolongando la vida útil del motor. Para los transportistas, esto significaba algo muy simple: más tiempo en la carretera y menos tiempo en el taller. La transmisión del L56 seguía la misma filosofía: relaciones bien escalonadas, diseñadas para el mundo real, no para cifras teóricas. El conductor podía controlar grandes masas con precisión, especialmente en terrenos difíciles o durante maniobras complejas. Esto reducía la fatiga y aumentaba la seguridad. Otro punto clave era la facilidad de mantenimiento. Scania diseñó el L56 para ser accesible. Los componentes principales podían revisarse y sustituirse con rapidez, en un tiempo donde muchas flotas operaban lejos de grandes talleres. Esta característica era decisiva. Poco a poco, los resultados empezaron a hablar por sí solos. En flotas donde antes solo había Mercedes, comenzaron a aparecer camiones Scania. No por moda, sino por cálculo. Menos averías, intervalos de mantenimiento más largos, costes operativos más previsibles. El L56 no pretendía ser más elegante ni más moderno. Pretendía estar siempre disponible. Y lo consiguió. En rutas internacionales, en zonas montañosas, en regiones con infraestructuras limitadas, el Scania demostraba una resistencia constante. Esto obligó a Mercedes a mirar con más atención. Por primera vez en años, la competencia no venía de la publicidad, sino del rendimiento real. El Scania Vabis L56 representó una forma diferente de entender la ingeniería. Menos complejidad, más estructura, más tolerancia al uso extremo. Con el tiempo, este enfoque influyó en toda la industria europea. Los fabricantes empezaron a valorar más la durabilidad, el coste total de operación y la fiabilidad a largo plazo. Hoy, el L56 no se recuerda solo como un camión antiguo. Se recuerda como el vehículo que demostró que la ingeniería sueca podía desafiar al dominio alemán. No con palabras, con trabajo. Y por eso, el Scania Vabis L56 sigue siendo una referencia.
En la historia del transporte pesado europeo,